Hola creativos y creativas, bienvenidos. Empezaremos con un metraquilato rectangular y vamos a coger una caja de cartón de zapatos mismo y vamos a medir, ¿veis? De aquí a aquí vamos a marcar lo ancho que ocupa para hacer la caja a la medida del metraquilato. Tenemos la raya aquí, la marca aquí, pues vamos a cortar más ancho para poder hacerle las solapas y cerrar la caja, igual que si fuera una caja de un tamaño más pequeño. Vamos a cortarle, veréis, ahora vamos a cortarle hasta donde hemos hecho la marca para doblarle la solapa. Y haremos exactamente lo mismo con el otro lado. Hasta ahí. Ahora veis, queda doblada, doblaremos la otra y encogeremos la caja. Una vez encogida, la vamos a forrar. Yo en este caso lo hago con ropa de saco, ya que es de Navidad. La ropa de saco le queda bastante bien al tema. Un espejo autoadhesivo. Este es largo, pues vamos a marcar por detrás lo ancho que tiene que ser. Por aquí cortamos, quitamos lo autoadhesivo y lo enganchamos en el fondo de la caja. Muy bien. Ahora vamos a coger goma eva, ¿veis? Tenemos un rectángulo del tamaño de un lado y este es fino. Y con goma eva gruesa hago el otro para hacerlo distinto el material. Si os fijáis, este es un poquito más ancho, el amarillo, porque así cojo el cúter o el bisturí o con lo que vosotros trabajéis normalmente y le hacemos un corte para poder luego doblarlo y hacer el lateral del edificio. Ahora viene lo más sacrificado. También es lo más importante, porque es diseñar la casa, las casas, el decorado, si son tiendas, si son lo que vayáis a hacer, con los ladrillitos de pared, las puertas, las ventanas. Es un poco faena, bastante trabajo, largo rato, pero yo no os lo voy a poner todo el rato, claro, solamente para que veáis cómo lo hago, con un punzón o con un lápiz o con la punta de un boli, sin tinta, y así vais marcando los ladrillitos. Fijaros, ¿veis? Ya están hechos la pared, las ventanas, y ahora le voy a poner con la misma goma eva, pues los arcos de las ventanas por la parte de arriba. La de abajo pues tiene una forma con puntas en los laterales, la de arriba más sencillita, y luego pues le vamos a poner los polletes en las ventanas. Imaginaros ya, yo no os lo voy a enseñar todos los polletes, son 3 ventanas, mira, ¿veis? Queda así. Bueno, y ahora pues cuando ya lo tenéis todo pegado y bien seco, pues vais acabando de decorar. Si dices, pues mira, quiero ponerle un poquito de rayitas a la piedra que hay encima de la ventana para que quede más detallado todo, pues os habéis dejado una parte de ladrillos. Yo mirad, fijaros, después de haberlo hecho he pensado, voy a hacerle esta ventana con rejas, así que simplemente con el bisturí marco unas tiras bien desde una punta a otra, bien marcadas, y las corto, y con el bisturí poquito a poco miro de arrancarla, veréis, de sacarla. Hubiera sido más fácil hacerlo antes, pero es que me ha gustado la idea después de haberlo hecho. Y así todo el rato, hasta que haga todos los barrotes. Entonces un poco, pues mira, lo rectificas como es cortar. Hay que aguantar bien con el dedo para no romper la goma eva. Ahora le vamos a poner los barrotes al bies.
de lado a lado, para que haga el efecto más de ventana de reja. Bueno, está quedando chulo, ¿eh? Mira, salen hasta estrellitas. Ahora voy a hacer el otro lado, entonces lo que hago es guiarme con la pared que ya he hecho para que todo tenga más o menos una relación en tamaño. La ventana no es que sea una ventana, es más grande porque es un escaparate. En el lado izquierdo, la casa gris, que luego no serán en gris, serán en otros colores, es una casa, y en este amarillo es una tienda abajo de ropa, y en la parte de arriba piso, más ventanas normales. Pero me guío para tener una idea de cómo ha de ser la altura de cada ventana, para que todas las ventanas estén en el mismo piso. El otro, si os fijáis, antes he hecho las rayas de la pared en gris a mano. Las podéis hacer con regla y así seguro que os quedan más rectos. Y así también pues yo mido 1,5 centímetros para cada ventana, y ahora para abajo, y así las cierro. ¿Veis? Voy diseñando, voy dibujando como quiero que sea la casa de uno de los lados. Ahora pues voy a mirar, a ver, a la altura de la ventana está ahí, hago una raya más o menos ficticia y ahora la marco bien con la regla y me guío con las ventanas de abajo para marcar las ventanas de arriba, y así todo queda geométricamente correcto. Yo he usado la goma eva porque es muy fácil de trabajar con, ya os digo, la punta de un lápiz. Yo he usado un punzón, que en este caso no queda marcado, no pinta. También puede ser un bolígrafo sin tinta. Y ahora es simplemente voy a abrir las ventanas, los escaparates. Con el cúter voy cortando y voy quitando, ¿veis? Con cuidado, justo las esquinitas, marcarlas bien para poder sacar sin dificultad y sin rasgar la goma eva, porque si justo en las esquinitas está pegado puedes romperlo. Ahí marcarlo bien antes de quitarlo. ¿Veis que queda pegado? Con mucho cuidado. Y lo mismo voy a hacer con las ventanas. Uy, que se me mueve la cámara, por Dios. Pero antes de hacer las ventanas voy a hacer todo lo que es el ladrillado, que no os lo voy a enseñar cómo lo hago porque es lo mismo de antes, rayitas y palitos para hacer los ladrillos de la fachada. Ahora os lo voy a enseñar cómo ha quedado hecho para que veáis. Hoy se me mueve mucho la cámara hoy. Mirad. Los ladrillos, madre mía. ¿Veis? Queda un lado, parte gris, y la amarilla le vamos a hacer lo mismo que la otra, le ponemos los polletes para decorar. Estos son los escaparates de la tienda, los hago con forma un poco ovalada porque le pondremos unos cristales en forma ovalada, pero luego lo veréis. Y lo mismo, cortamos ventanas, ponemos los polletes, he puesto una puerta con goma eva más fina, la gris, para que quede más hacia adentro que lo que es la fachada en sí. Luego por la parte de atrás ahora hago unas tiras, más o menos que vamos a medir que sean igual de largas, y si no le cortamos, ¿ves? Le vamos a cortar ahí. Vale, y ahora lo que vamos a hacer son las rejas de las ventanas, todas a la vez, y así es mucho más fácil que no una a una, para que queden todas igual a la misma altura. Y ahora pues haremos lo mismo pero al bies, pondremos lo mismo así, aguantando porque si no no hay manera. Pero veis, ya está, queda seco. Ahora he cogido dos trozos, los he pegado uno más estrecho que otro y lo voy a poner de los polletes que os he dicho de las ventanas de la tienda, de lado a lado, para hacer como el escaparate, como el letrero. No va a ir escrito, pero va a ser de madera.
Y llegó la hora de pintar. Lo más entretenido, divertido para mí, más que hacer los ladrillitos y todo. Vamos a hacer cada una de una manera para que lo veáis. Van a ser las dos en tonos marrones, pero esta primero le hemos puesto una capa de amarillo anaranjado. Ahora con un poquito de marrón oscuro le vamos dando retoques, pintamos las rejas, el marco de la puerta. Vamos a pintar la otra puerta también, porque hay dos puertas abajo, con el color marrón, tipo marrón chocolate o marrón. La pared después le vamos dando tonos. Primero le hemos puesto marrón oscuro, primero el amarillo, el calabaza, después el marrón chocolate. Ahora le ponemos uno tipo color carne. Vais buscando diferentes tonos para ir dándole a los ladrillos de la pared para que vayan cogiendo el tono que vosotros queráis. ¿Veis? Voy poniendo los tonos claros, cada vez más claritos. Y una vez que ya le he puesto todos los tonos así claritos por toda la fachada, lo que hago es con un marrón chocolate pintar los folletes, darle la pared para hacerlo cada vez más oscuro. Va subiéndole el tono de la pared a medida de que tú vayas pintando. Las ventanas las hago en blanco, las de este lado en blanco, las del otro serán en marrón. Aquí lo hacemos diferente. Aquí con un pincel muy pequeñito y duro, un palo, podríamos decir que es un palillo, hago lo que es las rayas del ladrillo y luego empiezo del clarito al oscuro. Primero naranja, luego calabaza, luego beige. Ahora pintamos las rejas de color marrón chocolate. ¿Veis? Lo que hemos puesto antes en gris encima de las ventanas de la tienda también están pintados en marrón como si fuera madera. Y le vamos dando tono. Que tenemos que pintar la esquina con un montón de pintura y aprovechamos ahora los restos que quedan para ir pintando un poco los ladrillos. Porque no tiene que ser todo de un color, ¿veis? Y vais añadiendo poco a poco hasta conseguir el color que vosotros queráis. Es tener paciencia y ganas. Ahora con unos palos vamos a hacer lo que es la tubería del desagüe que va a la calle y con unas tiritas de goma eva las pintaremos también de color metálico o color bronce o el color gris, el color que vosotros queráis. Y lo haremos para enganchar, como que enganchamos el tubo a la pared. Los pintamos del mismo color para que parezcan las bridas. Acabamos el palito y ahora veréis cómo lo ponemos. Ahora vamos a poner, ¿veis? He enganchado el tubito y ahora le pongo las tiritas con silicona bien apretadito, marcando con el dedo para que parezca que está plano el ladrillo. Ha quedado bonito, ¿eh? Vamos, yo creo que sí. Ahora vamos a decorarlo con los cables, porque todas las casas antiguas o todas las ciudades, callejones antiguos tienen cables colgando por fuera. No son tan modernos como las zonas más centradas en las ciudades. Tenemos los cables, se puede poner así en recto o se puede enroscar, ¿veis? Se puede enroscar. Eso ya, vuestra imaginación
o lo que el cable os deje. Estos cables que pongo son de auriculares finitos de esos de los trenes. Cuando vas en tren que te dan unos auriculares, pues yo los guardo y ese cable me va muy bien para hacer manualidades. Ya os digo, yo casi todo lo que uso es reciclado de cosas que aprovecho. ¿Veis? Podéis enroscar y lo pegáis con un poquito de goma eva. No lo peguéis todo, solo las puntas para que quede colgando, para que se vea que cuelga el cable un poco. Y haremos lo mismo en el otro lado de la tubería. ¿Veis? En este también le ponemos uno así un poco inclinado. Ahora podríamos ponerle uno que esté más... Hoy tengo aquí... A ver, vamos a ver si podemos enrollarlo un poco. Vamos a enrollar uno para que quede ahí como que los cables se han hecho un poco de lío. Vamos a ver. Porque no están perfectos puestos tampoco. Otra cosa que hay que decir, que en las zonas antiguas, no, para arriba no. Así, así, lo voy a poner así. Ponen los cables como pueden, si sobra lo enroscan y si falta lo empalman como sea. Bueno, en el bloque de enfrente igual, pero menos, porque como va a ser la tienda, simplemente entre escaparate y escaparate vamos a poner un poco de cable de decoración. Bueno, lo que es el trabajo, mira qué chulo, madre mía, qué chulo lo que es la decoración. Ahora poquito a poco, con un trocito de goma eva, un poquito, no cuadrado del todo, le hacemos un tiesto, una maceta. Y aquí tenemos, ¿veis? El musgo del portal de Belén, musgo artificial. Pues con eso lo vamos a pegar con silicona. Vamos a quitar todas estas cosas que así queda más bonita la mesa. ¿Veis? Con un poquito ahí de silicona vamos a poner, a ver, el musgo colgando, no, el musgo para arriba. Es buscar cómo más os guste colocar las cosas, que a veces vas probando y acabas poniéndolo de otra manera, pero yo los pegamentos y la silicona siempre acabo con los dedos manchados, pegados y enganchados. Bueno, eso es que trabajo, si no, no me mancharía. Mira, ahí, vamos a ponerle ahí. No, un poquito de silicona. Ahora, el suelo. El espacio que queda sin tapar por las paredes, ¿veis? Le hago un suelo para luego doblar las paredes que queden con forma. Esto amarillito es el escalón para entrar en la tienda. Y le echo 2 niveles al suelo, como si hubiera un pequeño escalón a mitad de calle. Ir dándole tonos, marrón, beige o grises, lo que vosotros queráis ponerle a la calle, o rojos, hay gente que pone rojos. Mira, vamos a poner como si se viera un arbolito por la ventana, que no sé si se apreciará después porque va a ser con efecto espejo infinito y la caja estará cerrada, pero yo quiero decorarlo todo y que quede bien terminado. Con papel de Pinocho vamos a ponerle así, lo tengo que poner así doblado porque como no quiero chafar el árbol, el trocito de árbol, así se verá el fondo azul, pero se verá el árbol a través de la ventana. Así que simplemente le ponemos alrededor cola y le ponemos bien enganchadito el papel. Con cuidado que no se rompa, vamos poniendo diferentes tipos de papel para hacer las ventanas, como si fueran cortinas, porque no todos los vecinos tendrán la misma cortina, eso está claro. Y así queda pegado. Esta cortina, mira, la vamos a poner en 2 ventanas igual y es un trozo de papel de seda arrugadísimo. Simplemente ponemos cola y pegamos el papel de seda
para que traspase la luz a través de las ventanas. Ahora vamos a hacer, mirad, esto es un gancho del pelo, un clip del pelo, un alfiler del pelo. Cada país o cada lugar le llama de una manera, pero es para cogerse el pelo. Y le quito la pintura que lleva, la laca que lleva por fuera con una lija fina. Y yo me he hecho aquí un triangulito, un dibujito como si fuera el aguante del farolillo. Y vamos a intentar guiarnos con el dibujo para hacer un farol para colocarlo en la pared. Es un poco duro, pero lo bueno es eso, que al ser lo del pelo, al ser material bastante fuerte, no se nos va a doblar ni se nos va a caer una vez que esté hecho. Vale, esto irá así, pegado. Vamos a doblarlo un poco más. Tiene que ir pegado a la pared, así. Y ahora vamos a intentar hacer un caragolillo, pero con los dedos solo no voy a poder. Necesitaré coger, unas tenazas o algo para ayudarme a hacerlo, porque, mirad, a ver si me aclaro. Tengo que girar, a ver cómo lo cojo. Tengo que girar al revés, haciendo fuerza. Pues sí, lo estoy consiguiendo. Vale. A ver si lo ponemos bien y haremos la formita del hierro del farol. Madre mía. Vosotros tomadlo con calma, porque aquí está a velocidad doble. No os penséis que estoy ahí yo como una moto haciéndolo. Llevo rato pero eso irá ahí en la pared, enganchado, o ahí, no sé. Creo que en el otro. Pero bueno, eso irá ahí. Ahora tenemos que enganchar los hierrecitos, la decoración. Esto vamos a engancharlo. Muy sencillo. Con cinta carrocera, cinta adhesiva. ¿Veis? Con algo que pegue, finito. Y eso sí, mucha tranquilidad y paciencia para meterlo entre medias de los agujeritos e ir enroscándolo. Es muy sencillo, ¿eh? Pero ahora, ¿ves? Me tengo que guiar con algo para cogerlo, porque como encima es adhesivo que pega y es estrecho y ha de pasar por un agujerito estrecho. Parece muy complicado, pero una vez le pillas el truco, es fácil. Es meterlo, ¿veis? Y sacar. Y ya está. Y en el otro lado igual. Y así queda el hierro de la decoración de la farola perfecto. Luego lo vamos a pintar. No os penséis que se va a ver ahí el celo pegado. Lo pintaremos. Yo espero que esta manualidad os guste. A mí me ha gustado mucho hacerla. Me apetecía mucho hacer una manualidad con un espejo infinito. Yo pensaba que iba a ser muy complicado y nada de complicado. Haces un diorama igual que cualquier diorama sencillo de libro, con la imagen que tú quieras. Yo he hecho casas, pero puedes hacer un bosque, puedes hacer una tienda, pues lo que tú quieras. Mira, con esto es plástico, un plástico. También se puede hacer con un acetato, pero yo tenía este plástico, no sé de qué, de unas esponjitas o algo, y me he dibujado yo aquí un dibujo como si fuera el cristal de la farola. Y ahora, yo que soy muy ahorradora, voy a darle la vuelta para aprovechar al máximo el plástico. Y vamos a hacer 4 iguales. Tenemos que hacer 4 porque un farol tiene 4 lados. Vosotros cuando lo recortéis lo perfeccionáis y veis que ha quedado uno un poquito más ancho que otro, pero yo no he tomado medidas ni nada, simplemente he hecho como un dibujito, como si fuera un tiesto y ya está. ¿Veis? Ya tenemos los 4 trozos y ahora viene el truco del almendruco. Con una cinta transparente, celo transparente, vamos a ir pegando
¿veis? Vamos a ir pegando, pero tiene que ser uno al lado del otro. Pegadito al cristal, uno al lado del otro. Pero lateral con lateral, no con espacio. Tiene que estar juntito. ¿Vale? Juntito. Y ahora vamos a quitarle todo lo que sobra por la parte de arriba. Justo. Y todo lo que es, pero justito, que no sobre nada. Y todo lo que sobra por la parte de abajo. Y un lado limpio y el otro le dejamos un trozo. Y así, cuando cerramos el cuadrado, el último trocito de celo lo pegamos. Como es transparente, quitamos el trocito y ya está. Mira, la forma del farolillo. Súper sencillo. Con unos cartoncitos, unos papelitos. Yo los he doblado por la mitad primero y luego he cortado justo una tirita donde está la mitad. Pues con esto le vamos a poner cola y vamos a ponerlo en el farolillo para hacer como si fueran los laterales de metal. ¿Veis lo que hemos hecho antes con el clip del pelo pintado? Y ahora vamos a poner una fotografía de una tienda y para hacerle el efecto de que tiene fondo, a ver, el escaparate está ahí pegadito, el escaparate está a primera línea. Entonces lo ponemos bien pegado, vamos a poner unas pinzas. Por detrás queda horrible, entre las cortinas y el cartón, las pinzas. Madre mía. Son como los bastidores de los espectáculos. Y este lado lo doblaremos así. Y lo pegaremos simplemente en el lateral, este de aquí. Entonces le damos la forma de hueco y se verá con fondo la tienda. Quedará súper chulo, veréis. A ver si le damos la vuelta, que se quede bien pegado esto aquí. Mirad. Y parece que la tienda está al escaparate en primera fila y el mostrador ahí al fondo. Ahora viene el tema de luces. Mirad, yo he hecho un agujerito en la caja por detrás. Y con estas lucecitas pequeñitas de LED, ¿veis que son pequeñitas? Las vamos a ir pasando toda la cuerda por la parte de dentro. Y en el lateral vamos a colocar las luces enganchadas con celo, con cinta adhesiva o con silicona a la altura donde va pues, el escaparate, las ventanas de la casa. Y ahora justo donde vamos a poner la farola o el farolillo, vamos a sacar por ahí, haciendo un agujerito en la goma eva, vamos a sacar el cable. No es complicado, simplemente fijaros. Hemos pasado por la caja, por detrás, todas las lucecitas. Y ahora, después de enganchar en el lateral a la altura de las ventanas y del escaparate, vamos a sacarla, ¿veis? Ahí es donde pondremos un farolillo. Luego os lo enseñaré el farolillo. Vamos a hacer los escaparates. 2 acetatos. Vamos a poner uno encima de otro o uno al lado del otro, como queráis. Y simplemente es para que los 2 escaparates queden igual, claro. Porque si no, cada uno tendría distinta distancia o habría que medirlo con la regla y marcarlo con lápiz. Pero es tan sencillo como coger papel adhesivo, marcarlo con el cúter y luego ir sacando las tiritas y colocarlas en línea recta. Como están los dos uno debajo del otro, queda exactamente del mismo tamaño. ¿Veis? Lo sacamos, quitamos lo que sobra y ahora lo voy a poner al lado. ¿Por qué? Porque vamos a hacer las tiras al revés. Exacto. Al bies, para hacer las rejas de los escaparates.
Mirar de ponerlo recto, que a mí se me había torcido. Y ahora lo sacamos, uy, que se me ha roto ahí, y recortaremos, vamos a ponerlo bien, todo lo que sobra. Mirad qué reja, en un momento, ¿habéis visto? No es nada complicado. Ahora ponemos silicona en el escaparate y os voy a enseñar qué es poner en forma abombada la cristalera. No es ponerla recta, plana, es darle formita, ¿veis? Abombadita. Para que quede colocado como si fuera un escaparate redondo que sobresale. Ahora lo pondremos mejor aquí arriba. Pero ¿veis cómo queda el escaparate redondeado? Queda chulísimo. Queda chulísimo. ¿Veis? Qué bien. Bueno, pues ahora vamos a ver lo de la... Todo el resto de cinta de luces que me ha sobrado lo he ido enroscando. He hecho a lo largo y luego así, en redondo, ¿ves? A lo largo y luego así. Sencillo. Y esto va a ser las luces de la calle. El trocito que me sobra lo meteremos por la otra fachada e irá de lado a lado de la calle. Tendremos que hacer un agujero aquí mismo, por ejemplo, para que quede... Ahí hay que marcar. No sé si me lo veo bien. No, espera que lo marco otra vez. Así. Que como está todo pintado con los ladrillos de esos colores, al final ya no sé ni dónde está el agujero. Las puntitas hay que juntarlas, sí, si no... Bueno, se me resiste. No quiere entrar. Vale, ahora. ¿Veis? Estiro para adentro y esas luces las dejaremos hacia abajo para que se vea a través de la ventana. Ahí. Bueno, como veis he puesto un toldito y una plantita también en el otro lado después. Mira, se me ve por el cristal, por el espejo. ¿Me estáis viendo ahí toda seria? ¿Cómo estoy poniendo las luces? ¿Veis? Las luces ahí. Y el farolillo en el fondo. Pero no hace efecto espejo infinito, porque nos faltará el otro espejo. Pero bueno, con silicona pegamos bien. Las luces, mirar, las luces yo no me he complicado. Para hacerlas de Navidad, con silicona he puesto un papel, porque voy a usar purpurina. Y la purpurina, bueno, monta una por la casa. He tenido la casa 3 días con purpurina, por todos lados. Bueno, entonces sacamos el papel con cuidado, le damos la vuelta a la luz y volvemos a ponerle por el otro extremo. Como las luces se pueden girar, pues ya está. Le ponemos purpurina. Y con cuidado quitamos el papel. Ahora vamos a hacer la nieve artificial. Esto me gusta mucho. Bicarbonato, cola blanca y purpurina blanca. Es una cosa muy sencilla, pero la verdad es que tiene muy buen resultado. ¿Ves? Cola blanca de madera, de carpintero. Y hay que echar... Yo lo hago a ojo, la verdad. El tema está en que tenéis que echar, por ejemplo, como un puñado de bicarbonato y como una nuez de cola, el tamaño de una nuez, para que lo podáis mezclar y se quede todo pegajoso, pero sin hacerse una piedra. Yo creo que así ya es bastante.
Y con purpurina blanca, le podéis poner la cantidad de purpurina que queráis. Cuanta más purpurina, más brillará. Yo le voy a poner esta por ahora y si luego veo que quiero que brille más, le echaré más, que tengo otro bote. ¿Veis? Es moverlo y se hace espeso. Queda espesito. Mirad, ahora vamos a hacer las cintas de verde para decorar la calle. Un hilo verde sencillo, o un hilo verde, hilo blanco, hilo que tengáis. Pero el verde lo tenía y digo, pues ya que va a ser verde, y simplemente es echarle cola y meterlo dentro del tupper de serrín pintado con pintura acrílica. Esto es serrín con pintura acrílica verde y pongo la cola en la cuerda y la paso por la pintura acrílica, por el serrín, perdón. Y ahora con un poquito de silicona le echo purpurina, que no me aclaro con la purpurina, ya os digo que tengo la casa llena de purpurina 3 días, pero así las cintas verdes tienen como bolitas plateadas. ¿Veis? Qué bonito. Ahora cortaremos esto que sobra. ¿Veis el otro lado? Y las luces de la calle, que están azul, porque tienen la purpurina azul. ¿Veis la nieve? Ahora esto es muy sencillo. Es ir poniendo cola, con un pincel vais poniendo cola en las zonas que queráis que haya, pues en los polletes de las ventanas, en las cuerdas, en los marcos, y vais echando la nieve que hemos fabricado con el bicarbonato, la cola y la purpurina. Cuando se seca la cola, se quedará ahí fijo. Yo voy poniéndolo y voy despolsando para que caiga el exceso. El suelo lo mismo. Colocáis la cola allá donde queréis que haya nieve. Yo aquí empecé poniendo muy poquita nieve, ahora lo veréis, pero así al menos veis cómo lo he ido poniendo con un pincelito. He ido colocando la nieve cerca de las puertas, de las paredes y echando, ¿veis? Cojo con la mano y lo echo por encima. O sea, no hay que hacer tampoco, no hay que ser perfeccionista, porque simplemente poniéndolo así, la cola se engancha, luego lo vuelcas para adelante y el exceso caerá. Vamos a poner mientras tanto en el otro lado, pero yo acabé poniendo bastante más después, porque pensé, si ha nevado, la calle tiene que estar llena de nieve. Por eso luego veréis que tiene más nieve. Pero veis, voy echándolo así, con el dedito aprieto un poquito, solo un poquito para que... Y ahora expulsamos. ¿Veis? Y es la nieve. ¿Que queréis que haya más cantidad? Pues echáis otra vez cola encima de la nieve. Mirad, ¿ves cómo he acabado con más cola, hay con más nieve en el suelo? El escaparate, las luces, el farolillo. Ha quedado chulo por aquí, la luz de la calle. ¿Veis? Las cortinas y esos se ven diferentes. A esta ventana le he puesto también un papel azul y en la otra uno blanco. Y he hecho como si hubiera una calle, como el que han hecho un caminito entre la tienda y la casa y la calle para el fondo. Ahora vamos a hacer una estrella de papel que utilizaremos después. La estrella es simplemente coger un papelito, yo he cogido papel de seda, y le vamos a hacer como si fuera una pluma, y aquí como si fuera un corazón hacia el otro lado, y ya está. No es complicado. Y queda eso. Esa cosa que veis ahora ahí como un acordeón es lo que queda. Ahora vamos.
vamos a deshacer también el otro, ¿veis? Queda como un acordeón. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es, a ver, aquí que se me ha pegado, vamos a marcarlo bien. Vale, que se habían quedado trocitos. Ahora vamos a pegar los extremos. Cogemos pegamento, yo cojo pegamento de barra para esto, porque si el pegamento de cola blanca es demasiado pegamento. Y esto es muy finito, ya está pegado. Ahora ponemos cola en el otro extremo y vamos a cerrarlo como si fuera una corona. Como si fuera una corona. Ahí no me queda, no me pega. Esperad, que voy a cortarle un trozo para que me coincida el dibujo. Ahora sí, coincide el dibujo. Muy bien. Ya tenemos la corona. ¿Veis? Y ahora es doblarlo. Ay, esperar, que se me ha soltado. Que he ido yo muy rápida. No lo he apretado lo suficiente con los dedos. Bien preto, bien preto. Y ahora es doblarlo hacia adentro y hace la forma de la corona. ¿Habéis visto? Lo que pasa que, claro, ahora tendremos que coger la pistola de silicona y en el medio le tendremos que dar por un lado y por el otro una gotita para que quede plano por los dos lados, ¿eh? ¿Veis? Qué chulo. Y no es difícil. Podéis hacer también para decorar la casa estas navidades. Bueno, ahora viene el tema de las luces. Esto es una pila de 12 voltios y lo vamos a enganchar aquí. Vamos a hacer el agujerito. Lo vamos a enganchar, a soldarlo, que tendría ayuda. Tengo un ayudante para hacerlo. Porque soldar con plomo me quemo. Siempre me quemo, esto no puede ser. Ponemos la pila, ¿veis? Ahora cortamos el cable, le hemos puesto unas fundas, le hemos metido primero unas fundas para luego poder tapar la junta de los cables. Ahora le pelamos la puntita del cable, es muy finito este cable, yo lo hago con el bisturí, con mucho cuidadito, ¿veis? Ahí, aunque quede un poquito el plastiquito ahí, luego lo corto con la tijera, pero que se vea la puntita del cable por dentro. Y el otro lado igual. Con un cúter o con el bisturí. Mira, esta es la primera. Ahora, para que se pegue bien, para que se suelde bien, le echa una pasta y quema con plomo y juntando los dos cables, o sea, el cable y la puntita. ¿Veis? Ahora quema con un mechero y así queda el plástico preto y no se mueve del sitio y no destapa los cables la junta. ¿Veis qué bien? Vale, perfecto. Ahora vamos a probar la lucecita que tengo de 12 voltios. Ponemos la pila primero, porque esta es la que hará la luz fuerte arriba de todo para iluminar bien por dentro cuando esté puesto el cristal. ¿Veis la luz esa? Bien fuerte. Bueno, el trapo de cocina no es el más bonito porque yo uso trapos viejos para hacer manualidades y luego me he dado cuenta de que es uno de frutas o de cebollas o de no sé qué. Pero bueno, metraquilato rectangular, el que habíamos cortado la caja a su medida. Esto es papel de espejo unidireccional. Es lo que se pone en las ventanas para poder ver lo que hay fuera, pero que no te vean a ti de dentro. Mojamos el metraquilato con agua y un poquito de jabón y cogemos el papel este que os he dicho y le vamos a quitar la parte transparente que separa y con una tarjeta de crédito o el carnet de la biblioteca o con algo, cogéis y quitáis todas las burbujas, que no queden burbujas, sobre todo en el cristal, bueno, en el papel, porque lo que está haciendo es convertir por un lado
en espejo el metraquilato. La parte que es espejo irá por la parte de dentro del cuadro. Ahora los excesos los quitamos con cúter con mucho cuidado para no romper el cristal que hemos puesto, el papel. Y ahora veis, la parte del espejo la ponemos por la parte de dentro. ¿Vale? La vamos a enganchar bien. Yo le pongo super glue, pegamento que lo pega todo. Lo cerramos. Luego yo le he puesto una cenefa que solo se verá cuando se encienda la luz, porque luego la taparé con la ropa de saco, con unas mismas tiras de ropa de saco. Taparé esta cenefa rosa roja navideña. Pero bueno, yo pongo así en el marco, así también evito que la luz salga por los laterales. En caso de que no quede del todo ajustado, es una solución práctica. Aunque no veáis lo que hay dentro, no os preocupéis cuando lo estéis haciendo, porque es encender la luz. ¿Veis? He hecho una tapita con una cajita y ropa de saco, le he puesto la flor que hemos hecho antes para tapar la pila de arriba. La otra pila la teníamos detrás y seguimos teniéndola aquí detrás. Y por delante le he puesto la ropa de saco y con cola he puesto la nieve. Una vez encendida la luz, así se ve. Una calle infinita hacia el fondo, llena de farolas y de casas y de tiendas. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Yo espero que os haya gustado. Si es así, acordaros darle al like y suscribiros. Y los que estáis suscritos, seguir viendo vídeos. Y tan solo me queda felicitaros las fiestas y que seáis muy felices.